Segundo bloque del Correcámara del día de hoy y se vienen estrenando documentales a documentales con mucho éxito, como por ejemplo Bosco el año pasado o El retrato de mi padre hace poquito. Y hay un nombre que se repite, que es el de Guillermo Madeiro en el montaje o la edición, así que decidimos invitarlo para hablar de su participación en tantas películas uruguayas. Guille, bienvenido. Muchas gracias, Majo, por la invitación. Que además tenés tus propias películas, también sos director, dirigiste Clever, El campeón del mundo. Vamos a hablar un poquito de todo eso, pero me interesa empezar definiendo qué es para vos o cómo definís al oficio del montaje. Al oficio, bien. Bueno, primero que nada es a lo que dedico mi vida. Es un trabajo que le meto mucha pasión, que lo disfruto y eso hace que siga trabajando en esto y cada vez encuentre nuevos desafíos. Lo que es el oficio es un trabajo que tiene una parte muy lúdica, muy de juego. Sobre todo yo que edito documentales generalmente donde uno tiene que encontrar la película, descubrirla. Y eso me apasiona profundamente, pero es algo duro porque lleva mucho tiempo, es un trabajo como acumulativo, ¿no? de todos los días y uno recién empieza a darse cuenta a lo que está llegando cuando mira para atrás y pasaron muchas semanas. Entonces también eso lo hace difícil. Uno necesita cultivar la paciencia para eso. Mucho porque el resultado lo ves un tiempo después de que un tiempo arrancaste. después, si bien hay resultados que uno va descubriendo día a día, pequeños hallazgos, una escenita que editaste que te encantó o cosas que no funcionaron, sí, el resultado final en realidad lo ves en el cine porque el espectador es el que completa la obra también, ¿no? Claro. Me interesa mucho la diferencia entre ficción y documental porque Sí. es un poco notorio que editar algo que ya viene con un guión, en el que vos tenés que prolijar más o menos la entrada y la salida de cada escena, pero en el documental, que hay mucha tradición en Uruguay y que vos te estás especializando mucho, tenés que encontrar, ver todo el material que hay, imaginarte la película en tu mente y finalmente en el proceso puede que encuentres otra película, ¿no? Y siempre creo que uno encuentra otra película en el documental y ese descubrimiento también lo hace tan mágico. Tiene algo milagroso el montaje, yo siempre lo digo, como que uno encuentra cosas inesperadas y claro, en ficción sí, vos estás siguiendo un guión, después obviamente hay problemas o hay cosas que hay que ajustar, pero más o menos el trabajo de uno es que funcione eso que está escrito y aprovechar las cosas que sucedieron en el rodaje, pero el documental, el montajista es el guionista también. Claro. O por lo menos en los documentales que a mí me interesa trabajar, que es como un título de guionista compartido con la directora o el director, lógicamente. Claro. Empecemos por Bosco, por ejemplo, que además batió un récord en Uruguay de 23 semanas en cartel, Sí, lo cual es rarísimo para un documental, además fue fantástico, del documental de Alicia Cano. ¿Cómo fue trabajar en ese documental y encontrar esa historia, meterte vos en ese pueblito y ver todas las filmaciones de 13 años? Sí, no, fue una locura. Claro, uno cuando se acerca a algo de un volumen de material tan grande, no pienso, son 13 años que estuvo Alicia filmando, sino que voy agarrando, hoy voy a mirar estas 2 horas, hoy estas 3. ¿Cómo te vas repartiendo En el caso de Bosco, hay un tema que era el idioma, ¿no? El italiano, que yo no lo hablo, lo estudié en el liceo, pero realmente no. Y menos un italiano rural de ese lugar, era muy costoso. Entonces, yo empiezo a trabajar solo en Bosco, editando la película del abuelo en Salto, con ese fuera de cuadro de Bosco que yo no conocía tampoco y como que acompañaba al abuelo un poco a imaginármelo, sin ver el material, si bien lo tenía en casa. Y bueno, a partir de eso generé como una película donde solo existe Salto y después con Alicia, sí, trabajando al lado, nos fuimos metiendo a Bosco y ella me iba traduciendo en el momento y fue muy colaborativo todo eso. Bien, sí, yo sé qué pasó. No es tan común, o sea, en el documental, bueno, también en la ficción, ¿podés tener al director al lado tuyo en la isla de edición o no? O no, claro. Depende mucho de la persona y del momento. A mí me ha pasado de los 2 casos, de gente, no sé, con Juan Ignacio Fernández en El retrato de mi padre,
lo tuve siempre ahí, siempre por su forma de trabajar. Alicia fue muy presente también, pero hay otras películas que ni siquiera vinieron a la isla, o sea, o películas que edité de otros países, que es una cosa mucho más rara. Yo prefiero que vengan Contacto también. con el director. Claro, no siempre igual, me gusta en un momento, o sea, Tenés o que que se estar vayan o un los poco echo solo, ¿no? directamente, claro, porque es necesario también la intimidad, pero vos ahí estás interpretando, no es tuya la película, entonces estás interpretando a una directora o un director y el tiempo, el almuerzo, el café, todo eso vale un montón, vale tanto como ver el material. Claro, Muchas la veces. conversación. La Bueno, conversación, hablemos sí. del retrato de mi padre, que hace poquito Sí. hablamos con Juan Ignacio acá. ¿Cómo fue esto de... Acá ya te metiste con un material muy sensible, Exacto. adentro de una familia, la muerte de su padre, y él nos contó que vos habías ayudado a decir, bueno, en un momento el hijo tiene que aparecer, o sea, terminás definiendo que el hijo, que es uno de los protagonistas, si aparece en cámara o no. Hasta ahí llega el rol de tu... Sí, el retrato tiene eso. Bueno, primero que nada, yo soy muy amigo de Juan Ignacio, entonces también era compañero de un amigo en un proceso vital, más allá de la película que está. Me parecía más importante la cosa vital. Pero yendo a la película, claro, hay un punto ciego que él nunca va a poder verse. Y yo sí, entonces era ahí donde, tanto yo como Guille Rocamora, que fue el otro montajista, fue nuestra lucha y lo que insistimos. Creo que fue la batalla que había que ganar era Que él apareciera. sacarle la armadura y que él apareciera. Que se desnudara un y- poco su vulnerabilidad. Exacto, y que el protagonista en realidad era él. El que estaba vivo era él, el que quería buscar era él, el que había que acompañar era él. El padre era importante porque le importaba a él. Y eso es como difícil de aceptar, por más que él racionalmente lo entendía, era como Claro. que se iba por otras cosas más racionales o por la película de detectives, donde él se puede ocultar más y se Claro. siente más cómodo. Pero Clarísimo. ¿Y cómo fue en este caso trabajar, cómo es cuando hay dos editores? bien. Alinear el punto de vista, que decís que trabajabas vos y Guillermo Camora. Y Guille, claro, en realidad yo fui casi siempre el editor que estuvo con Juan en la isla y Guille era más de cada tanto tiempo venía, visionábamos y ahí éramos como una cosa de conversación. Él es como muy pasional también y un poco era el que golpeaba la mesa y el que trataba de Juan. Bueno, llegamos a echar a Juan de la película en un momento Nos contó. que fue necesario. Juan, necesitamos que te vayas porque acá hay algo que nosotros estamos viendo y vos Claro. en este momento no, ojalá que lo puedas ver pronto, o sea, Es fantástico ver el rol que tienen los editores de como co-guionistas Claro. documentales, como para decirle al propio director, más allá de que ustedes tienen confianza, Sí, sí, sí. vos no estás viendo esto, nosotros sí, que finalmente el claro, y resultado aparte es muy te bueno. pones en un lugar de yo veo y vos no ves, que Claro, también es medio al jodido, director. al director, sí, como, no sé, pero el oficio tiene mucho de eso, de relaciones humanas, de negociación, de lucha de egos, de Total. soltar, de proponer, de Total, además, cuestionar. vos, trabajás con el director y el director es en la escala, es el que está más arriba de todo. Hay una Claro. cuestión de poder ahí. Hay una cuestión de poder que, claro, yo en las películas que trabajo, ese poder es como. Generalmente son películas documentales de autor donde hay una persona que le importa mucho eso y carga con esa mochila mucho tiempo. Entonces, como que en realidad es bastante horizontal en el momento del montaje. Después las decisiones, obviamente, cruciales son cosas que tienen que tomar el autor, ¿no? Pasemos a la ficción. Sí. Hablemos de Mateína, por ejemplo. De Mateína. ¿Cómo es la edición, el montaje en el caso de una ficción como esa? Bueno, Mateína fue bastante particular porque yo llego a Mateína después de que Pablo Riera ya había montado la película. Y bueno, a mí me llaman como para trabajar sobre ese corte en algunas cosas puntuales. Y bueno, y trabajé unos 3 meses o 2 meses, pero después abandoné el proyecto y lo terminan editando los directores. Fue un proceso bastante particular, era como la ópera prima de ellos, había como muchas opiniones
Y yo ahí en esa película sentí que pude trabajar hasta cierto punto y en un momento me di cuenta que no estaba sumando o era lo mejor que yo me vaya. Pero sí, fue bastante Bien, concreto el ¿cómo trabajo pasa a ahí. veces eso? Me han contado anécdotas, yo es la primera vez que te encuentro personalmente, pero Sí, me han contado anécdotas de, bueno, estaba medio trancado y llamamos a Guille Madeiro, en 2 horas reordenó el tráiler y nos lo mandó y ahora no sabemos qué hacer, pero como ya te hiciste un nombre y un oficio en ese sentido, y cómo se da esto del punto de vista. sí, yo en realidad trabajo de una forma muy intuitiva y no me creo ningún genio ni ningún mago. Simplemente escucho el material, veo el material y me importa más el material que las intenciones de por qué fue generado. Por eso también puedo traer cosas nuevas y puedo ver cosas que la persona que lo filmó no la ve porque está buscando otra cosa. Entonces como que aprovecho esa frescura también y por eso a veces hago, no sé, me ha pasado de editar películas que hacía 10 años estaban en un cajón y como resucitar eso y que termine estrenándose una película que ya hacía tiempo que estaba ahí olvidada. Vos te vas a tu intuición cuando tenés que... Porque hay mucho de timing, ¿no? Hay mucho de tener el tiempo, que yo creo que el oficio ya es tener como una cierta musicalidad, ¿no? De cuándo Sí. termina y cuándo empieza algo. ¿Y cómo se decide, cómo decidís cuándo entra algo, sobre todo en el documental? ¿Entra esta escena? ¿No entra? O también en la ficción puede ser. Y bueno, yo trato de encontrar el corazón del asunto primero que nada. Bueno, en el retrato de mi padre es el hijo, es esa búsqueda y lo que está en pantalla es la relación de ese hijo con su madre, sobre todo. Entonces sabía que el vínculo entre ellos dos era de lo más importante de la película. Entonces hay escenas como el final de la película, como ciertas discusiones que tienen que yo ya sabía que esto es una pieza fundamental y uno va encontrando varias de esas piezas por diferentes argumentos y ahí uno puede empezar a estructurar, ¿no? Cuando hay un arco de, por ejemplo, Juan Ignacio, de este detective que termina siendo, parte siendo investigador y termina siendo hijo, es como un arco que uno va encontrando piezas y después las trata de ordenar en una narración que esté buena y que sea sentida, que tenga revelaciones. Un poco por ahí. Después lo que hablas del timing y todo eso y la musicalidad es tal cual, pero son cosas que uno ya las encuentra mucho más al final del proceso. Los primeros cortes generalmente todos tienen problemas de ritmo, todos tienen cosas así, pero que son solucionables. Bien. Hace poquito te metiste con otro tema sensible, con una película que todavía no vimos en Uruguay, que ya Sí, pasó por ¿cuál? festivales, que es Hay una puerta ahí. Hay una puerta ahí. Ponce de León. ¿Cómo fue ese trabajo en el que trabajabas para Juan Ponce, para Sí. gente que también tiene un punto de vista muy definido? Bien, sí, fue la primera vez que trabajo con Juan y Facundo. Fue como, para mí era re lindo desafío hacer una película solo con conversaciones por Zoom. A mí siempre me gustan esas cosas cuando hay algo nuevo que nunca hice, siempre me seducen ese tipo de proyectos. Y bueno, con ellos, en realidad el trabajo, ellos me cuentan del proyecto y me dan todo el material, porque yo medio que quería ver todo y ver, a mí me gusta mucho proponer o por lo menos que haya un corte de editor, de entrada. Y bueno, estuve trabajando un mes fuerte en eso y saqué un primer corte de la película. Ahí nos juntamos, la vimos todos y fue como muy, muy emocionante. Y realmente vimos que había una película y que la película estaba buena. Ellos estaban dudando si era una serie o si era una película. Podía ser una serie, pero al ser una cosa tan dura también era difícil eso de vos querer ver capítulos de algo que es tan difícil entrar, ¿viste? Como una película tiene algo que entrás y bueno, dura 80, 90 minutos. Este hombre que ya sabe que se va a morir, Claro. bastante sensible. La estamos esperando, entonces esta película se llama Hay una puerta ahí. Ahí va. Después de ese primer corte yo trabajé muy poco con ellos
y la termina de editar Juan, la película. Bueno, estaba empezando a filmar una peli y tenía otras cosas y también como que dejé el proyecto, pero... Bien. Vos también dirigiste 2 preciosas películas con Federico Borgia como Sí. Clever y El campeón del mundo, una ficción o un documental. ¿Y ahora en qué estás? Para terminar, ¿en qué estás? ¿Se viene una nueva película tuya como director? Se viene, sí, estoy trabajando desde el año pasado en una película que es una ficción bastante rara o experimental. La estoy haciendo con Ramiro González, que es el fotógrafo de Clever y de Campeón del Mundo y un hermano de la vida, que él en realidad me invita en un momento, vamos a hacer una película juntos, pero sin presentar a fondo, filmando nosotros, como hacíamos cuando éramos chicos, y a mí me encantó la idea. Y bueno, hoy estamos trabajando un proceso bastante particular, que es que filmamos cada 2 meses, un fin de semana, con actores en situaciones bastante improvisadas. Ajá. Y filmamos como un documental, o sea, no hay repetición de tomas, simplemente hay una acción, las cosas suceden, filmamos lo que podemos y después escribimos en el montaje. A raíz de eso pensamos cómo seguir filmando. Hace un año que estamos y ya tenemos unos 50 minutos de película montados. ¿Tiene título ya? Estados Unidos se llama la Bien. película. Bueno, estaremos atentos Sí. entonces hasta que se viene. Para terminar, ¿cuántas horas de corrido has estado en una isla de edición sentado trabajando? Y bueno, hay veces que uno ha estado mucho realmente, Por eso, capaz pero- que 16 horas, o cada vez lo hago menos eso porque tengo 2 hijas y me doy cuenta que no es bueno tampoco No, estar. además dejás de ver lo que tenés que ver. Sí, yo en realidad, yo laburo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, mirá. Laburo ahí. Horario como de oficina que te Sí, pones. el horario de escuela de mis hijas. Laburo ahí y si hay que laburar de noche por algún fondo, alguna cosa se hace o porque me viene una inspiración ahí, sí, laburo en casa. Eso es todo un orden que viene con los años, con la experiencia. Sí, y también que no todo es laburo y hay que vivir y disfrutar también. Muy bien. Guille Madeiro, felicitaciones por todos estos trabajos y muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias a vos, Majo. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, a la vuelta, a la escena elegida de hoy, que tiene que ver con un ciclo que se viene en Cinemateca de Alex de la Iglesia en 35 milímetros. Ya volvemos.